derritiendo el hielo. Capítulo 27. Potter. Daphne tachó apresuradamente esa palabra del pergamino, apoyándose en su mano izquierda. Hizo girar la pluma entre sus dedos unas cuantas veces antes de dejarla caer sobre su escritorio. La pluma de escribir fue rápidamente reemplazada por la de azúcar. La punta rápidamente encontró su camino hacia su boca, y Daphne comenzó a chuparla suavemente mientras miraba fijamente el trozo de pergamino frente a ella. Pero sin importar cuán intensa fuera su mirada, las palabras se negaban a aparecer en él. Puso los ojos en blanco y resopló con frustración. Ya era su quinto intento de comenzar a escribir la carta, y todavía no podía ir más allá del saludo. Daphne examinó sus intentos anteriores, con la esperanza de ver si se podía salvar algo. Idiota, comentó después de mirar fijamente el primero durante unos segundos. Infantil. Inoportuno. Extraño. Perra, pensó Daphne, mirando con enojo las palabras que ella misma había escrito. No se molestó en reprimir un fuerte gemido que se abrió paso a través de su garganta mientras se reclinaba en su silla. Su mirada no disminuyó ni un poco mientras miraba el techo blanco de su habitación. Daphne tardó unos segundos en notar un ligero entumecimiento que se extendía por sus pies. Su ceño fruncido se profundizó mientras se quitaba los tacones altos de las piernas. Era el mismo par de zapatos que había usado para el baile de Navidad. Sin embargo, a diferencia de 6 meses antes, Daphne se encontró odiando cada segundo que tuvo que soportar con ellos y con su vestido. Le sorprendió lo mucho que tardó en descubrir qué le había causado esa repentina incomodidad, y los cambios físicos en su cuerpo no tenían nada que ver con eso. Daphne necesitó de toda su valentía para admitir, con el rubor más intenso que podía recordar, que extrañaba su compañía del baile de Navidad. Estaba contenta de poder hacerlo en la seguridad de su propia habitación, lejos de las miradas de todos. Daphne se estremeció levemente ante la mera idea de la amenaza en la que se convertiría Tori si la veía en ese momento. Fue esa constatación la que la obligó a levantarse de la cama, mucho después de la medianoche, y la impulsó a sacar un pergamino y una pluma. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de Daphne y su impresionante habilidad para escribir un ensayo entero en una sola noche, no pudo pasar de un simple saludo. Gimió con fuerza otra vez, arrojando los ofensivos zapatos a alguna parte, sin molestarse en mirar dónde aterrizaban. No le importaba y ni siquiera quería saberlo. Su mirada volvió al pergamino. Las palabras que había escrito y luego tachado parecían bailar, iluminadas únicamente por la luz parpadeante de una pequeña vela. Daphne entrecerró los ojos al ver las letras negras que parecían burlarse de ella. Se contuvo de prender fuego al pergamino en el último segundo. Por mucho que la mera idea la disgustara, necesitaba un borrador si quería escribir esa carta. Otra mueca se extendió por el rostro de Daphne. 4 años de escribir numerosos ensayos en la escuela y no podía escribir algo tan simple como una carta a una persona con la que no tenía problemas para hablar. El hecho de que ya hubiera estado en eso durante 2 horas ciertamente no mejoró su estado de ánimo. Daphne mordió la punta de la pluma de azúcar, separándola del resto del caramelo. Abrir una carta con un hola le parecía mal, sobre todo porque nunca usaba esa palabra para iniciar una conversación. Al menos no cuando hablaba con Potter. Usar su nombre de pila también le parecía extraño. Solo usaba su apellido cuando hablaba con él. Y cuando Daphne lo escribió, esperando que la opción más simple resultara ser la mejor, esa palabra la miró fijamente. Perra, dijo de nuevo, todavía mirando el Potter tachado. Perra de hielo, una voz resonó rápidamente en su mente, llenando el espacio vacío que habían dejado sus propios pensamientos similares. Daphne frunció el ceño ligeramente. No era la misma voz que tendía a discutir con ella en los momentos menos apropiados, aunque todavía le sonaba familiar. Esas palabras no eran nuevas para ella. Las había escuchado mucho durante su estancia en Hogwarts, ya fuera dichas a sus espaldas o escupidas directamente en su cara. Los labios de Daphne se curvaron en una mueca de desprecio una vez que llegó a la conclusión. La voz era una combinación de Parkinson y SLT. Ambas la habían dicho la misma noche a la que Daphne volvía tan a menudo en sus sueños, con la esperanza de encontrar de alguna manera una forma de llegar a ella. No hace falta decir que fracasaron. Y, sin embargo, esas 2 palabras, dichas al unísono por 2 personas que no significaban casi nada para ella, de alguna manera encontraron el camino hacia su corazón en ese momento, provocando que un dolor sordo se extendiera por su pecho. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas mientras continuaba mirando el nombre de Potter en el pergamino. ¿Así es como me ve?, se preguntó a sí misma.
Las palabras Ice Bitch todavía resonaban entre sus oídos. Daphne hizo todo lo posible por sacar esas dos palabras acusadoras de lo más profundo de su mente mientras trataba de recordar sus interacciones con el chico de Gryffindor. Los momentos agradables, como el baile o el tiempo que pasaron en Hogsmeade, fueron los primeros recuerdos que pasaron por su cabeza, dibujando una pequeña sonrisa en su rostro. Sin duda, aquellas eran veladas agradables, al menos en opinión de Daphne. Y si lograba interpretar correctamente las reacciones de Potter, él compartía esos pensamientos. Pero al igual que aquella noche después del baile, cuando yacía en su cama, observando cómo la niebla plateada del Patronus iluminaba las cortinas a su alrededor, la sonrisa de Daphne se desvaneció. No podía negar el hecho de que los numerosos bailes que compartieron esa noche, las conversaciones largas y cortas, ya sea en el jardín o en los brazos de la otra, y las miradas que intercambiaron conmovieron algo en lo más profundo de su corazón. Algo que ella asesinó brutalmente e hizo todo lo posible por mantener enterrado durante más de un mes. A juzgar por la cara de Potter cuando conversaron brevemente en el viaje de regreso a Hogwarts, y las pocas veces que lo vio en algún lugar del castillo, Daphne hizo exactamente lo mismo con algo pequeño en su propio corazón. Y permaneció allí, roto, sellado y enterrado, hasta que despertó en medio del lago negro. Me perdonó, se recordó Daphne, aunque era un pequeño consuelo. En todo caso, empeoró las cosas para ella. Por mucho que quisiera negarlo, actuó igual que Granger cuando el nombre de Potter salió del cáliz. Peor aún, ya que su ignorancia se debió a la más tonta de las cosas. Una letra de más en una simple palabra. Una mentira, construida no para hacerle daño, sino para proteger a alguien. Y aunque no le explicó sus razones a Potter, él aún así encontró dentro de sí el valor para perdonarla, a pesar de la incapacidad de Daphne para perdonarse a sí misma. Perra de hielo, murmuró en voz baja, poniendo a prueba esas palabras. Ladeó la cabeza en señal de asentimiento renuente y enarcó una ceja. Le pareció que ese título describía mejor su actitud general. Su mirada se detuvo un rato en su antebrazo izquierdo. Daphne podía jurar que podía ver delgadas huellas en su piel donde los dedos de Potter se aseguraban de que no hubiera marca tenebrosa, a pesar de que su brazo permanecía pálido como siempre. Trazó con sus uñas esas líneas invisibles con vacilación, aunque rápidamente se detuvo. La sensación no era tan agradable como cuando Potter lo hizo una semana antes. El hecho de que sus intenciones estuvieran lejos de lo que Daphne deseaba era irrelevante, en su opinión. Su mente la llevó a lo que Potter dijo sobre el laberinto y el cementerio. Aunque no vio ninguno de los eventos que describió, Daphne aún podía imaginarlos muy bien, repasando lentamente todo lo que le contó. Sus ojos se movieron de su brazo a su varita, que estaba justo fuera de su alcance sobre el escritorio. Daphne ladeó la cabeza, recordando lo que Potter dijo sobre ser desarmada en el cementerio. Él invocó su varita. Daphne respiró profundamente y levantó la mano. Se sentía extraña, preparándose para lanzar un hechizo sin una varita en la mano y fuera de los límites de Hogwarts. Por supuesto, estar en la casa de su familia significaba que era algo inmune a las leyes del ministerio, pero Daphne no podía quitarse de encima la sensación de que estaba traspasando sus límites. Respiró profundamente otra vez. Acción varita, susurró Daphne. Aunque el resto de su familia estaba dormida, o al menos eso esperaba, no quería atraer ninguna atención no deseada. El hechizo tuvo efecto, aunque estuvo lejos de lo que Daphne esperaba. Al menos en parte. Daphne necesitó de toda su fuerza para mantener la boca cerrada mientras sentía que sus dedos se doblaban en una posición antinatural. Apretó los dientes con todas sus fuerzas, evitando que cualquier sonido escapara de detrás de sus labios sellados. Pasaron unos segundos antes de que Daphne se diera cuenta de que instintivamente había cerrado los ojos. Los abrió lentamente, parpadeando para contener las lágrimas que se formaron allí. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par al examinar el estado de su mano derecha. Sus dedos índice, medio y anular estaban doblados en sus articulaciones, pero en la dirección opuesta a la que estaba acostumbrada. Parecía como si quisiera, y lo consiguiera, curvar los dedos hacia afuera. Cuando se convenció de no gritar más de dolor, Daphne abrió la boca lentamente, inhalando y exhalando con dificultad. Sus labios temblaban mientras intentaba no mover demasiado su mano herida. Con mano temblorosa, cogió su varita. La maldita cosa solo se movió ligeramente sobre el escritorio, negándose a reconocer por completo su hechizo. Aunque su madre era sanadora y sin duda lograría curar sus dedos en poco tiempo, Daphne no tenía ningún deseo de despertarla y tener que explicarle lo que le había pasado.
Episkei, susurró temblorosamente, apretando inmediatamente los dientes. En esa ocasión, su hechizo tuvo el efecto deseado y esperado. Una nueva oleada de dolor recorrió su mano derecha cuando los dedos rotos volvieron a su sitio. Una vez más, Daphne cerró los ojos y la boca con fuerza para soportar el dolor. Después de unos segundos, los movió experimentalmente para evaluar su trabajo. El rango de movimiento era limitado, y Daphne hizo unas cuantas muecas de dolor mientras trataba de cerrar los dedos en un puño. Sin duda, le llevaría un tiempo a su mano volver a su estado anterior, pero al menos podía moverla. Y Potter tenía que luchar por su vida y pasar por la maldición Cruciatus con esto, pensó Daphne, mirando fijamente su mano sin comprender. Su respeto hacia el chico de Gryffindor creció significativamente en esos pocos segundos. Y tal vez la admiración también creció. Con dedos doloridos y temblorosos, Daphne tomó su pluma y acercó el pergamino hacia ella. No sabía cómo empezar esta carta, así que no hay saludo. Espero que el verano signifique para ti no solo un descanso de los estudios, sino también de los problemas. Una vez más, eres tú, así que no debería hacerme ilusiones, ¿no? Debo admitir que me intriga cómo es la vida con los muggles. La verdad es que nunca he tenido mucho contacto con ninguno de ellos, así que agradecería que compartieras algo conmigo. Si te sientes cómodo con ello, por supuesto. La semana pasada no tuvo nada de especial para mí, para ser sincero. Excepto por ayer. Creo que, en los últimos meses, me olvidé de cómo es una vida normal. No estoy seguro de si toda la acción del año pasado se debió al torneo o si fue simplemente porque tú eres tú. Ayer hubo un baile en la mansión Malfoy. Como siempre, no quería ir y, como siempre, mis padres me dijeron que debía ir con ellos. No estoy segura de por qué se molestan en ir, ya que les disgusta casi tanto como a mí. Aún así, sería de mala educación que mi familia decidiera no asistir. Así que tuvimos que ir para tener paz y tranquilidad, aunque solo fuera por eso. Aunque mis padres se sienten obligados a ir a casa de los Malfoy de vez en cuando. No estoy seguro de si sabes cómo es un baile de magos en una mansión familiar, pero te puedo decir que no se parece en nada al baile de Navidad. Allí casi no hay baile, y se trata más de sonreírle a la gente que desprecias y de charlar un poco con alguien con quien no tienes ganas de hablar. La verdad es que muchos de los invitados eran mis compañeros de casa, pero después de los nombres que dijiste ese día en la torre de astronomía, estaba aún menos dispuesto a socializar con ellos de lo habitual. Al menos Blaise también estaba allí, así que me libré de quedarme solo. Aunque tengo que admitir que aprecié mucho más mi compañía en el baile de Navidad. Me intrigaste cuando dijiste que hacías magia sin varita, así que tuve que intentarlo. Ya me conoces, no puedo dejar que nadie se me adelante cuando se trata de estudiar. Sorpresa, sorpresa, mis dedos también chasquearon. No estoy segura de si eso fue lo que te pasó a ti, pero parecía que mis articulaciones de repente pudieron doblarse en la dirección opuesta a la habitual. Me dolió muchísimo, para ser honesta. Intenté invocar mi varita, pero solo se movió 1 o 2 pulgadas. Bueno, basta de esto. La mera mención de este accidente me da náuseas. No tengo ni la menor idea de cómo mi madre puede lidiar con estas cosas a diario. Tal vez debería repensar mi elección de carrera antes de que sea demasiado tarde. Supongo que Longbottom estaba equivocado. La copa no lucirá muy bien en la sala común de Gryffindor, ¿no? A menos, por supuesto, que te apetezca darte otro chapuzón en el lago negro. Bueno, no tengo ni idea de qué más puedo decirte y siento que ya empecé a divagar, así que lo terminaré aquí. Nuevamente, espero que estés bien, dado todo lo que ha sucedido recientemente. No sé si realmente tenías la intención de saltar de la torre de astronomía, pero si alguna vez te apetece, recuerda que estoy aquí. Ya sabes, si quieres hablar o algo. No soy muy buena en eso, pero puedo hacer lo mejor que pueda. Daphne. La sonrisa de Harry permaneció en su rostro mientras releía la carta 2 o 3 veces. Ya había pasado una semana desde que regresó de Hogwarts, una semana durante la cual no había tenido una sola noche en la que no reviviera todo lo que había sucedido durante la tercera prueba. Trató de retrasar el momento de quedarse dormido tanto como pudo, mirando inútilmente al techo hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Como resultado, cada día Harry se sentía más y más agotado, casi se quedaba dormido mientras hacía sus tareas habituales. No hace falta decir que a los Dursley no les gustaba eso. No es que le molestara. Cualquier abuso físico que hubiera sufrido por parte de sus familiares en el pasado palidecía en comparación con estar bajo la maldición Cruciatus.
Los posibles castigos de Vernon o los ataques aleatorios de Dudley parecían en ese momento como la picadura de un mosquito. Molesto, sí, pero por lo demás inofensivo. Si lo ignoraba por un tiempo, las secuelas desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos. Mencionar que dos de los fugitivos más buscados en la actualidad en la Gran Bretaña mágica eran sus tíos, a falta de un término mejor, también parecía hacerlos más reacios a castigar a Harry. Por supuesto, el ministerio había alertado al gobierno Muggle sobre Sirius y Remus, por lo que incluso los parientes de Harry sabían sobre los dos hombres tanto como se compartió públicamente. La imagen en movimiento de ellos y su padre durante su despedida de soltero fue una prueba bastante convincente de su relación con ellos. Pero, aún así, Harry siguió haciendo sus tareas en la casa de los Dursley, aunque solo fuera para mantenerse ocupado y no permitir que su mente pensara en todo lo que había sucedido al final del cuarto año. Sin embargo, cuando se despertó ese día, empapado en sudor y jadeando por otra pesadilla, la carta de Daphne resultó ser un escape aún mejor de la dura realidad. Estaba pegada a la ventana de su dormitorio, esperando a que la recogieran y la abrieran, sin que apareciera la lechuza que la llevaba. Harry esperaba recibir una carta en algún momento, aunque estaba seguro de que contendría el sello de Hogwarts. Su mente empezó a analizar las distintas posibilidades de quién era el autor mientras preparaba el desayuno para los Dursley. Ni siquiera se molestó en buscar algo para comer. Tan pronto como Harry terminó con sus tareas matinales, corrió escaleras arriba hacia su habitación. Se le ocurrió pensar en Daphne como posible autora de la carta, aunque tuvo que admitir que estaba cerca del final de la lista. Sin embargo, no estaba seguro de por qué. Después de todo, ella no dijo nada acerca de no escribirse durante el verano, pero tampoco dijo que estaría dispuesta a hacerlo. Al principio, pensó que tal vez Sirius o Remus lograron encontrar una manera de enviarle un mensaje de manera segura. Luego, consideró que Hermione o uno de los Weasley se comunicaran con él. Sin embargo, esos pensamientos desaparecieron en cuanto Harry leyó la primera línea de la carta. La primera sonrisa genuina desde el final de la tercera prueba apareció en su rostro al reconocer la forma directa de hablar de Daphne. Ni siquiera tuvo que comprobar la firma al pie para estar seguro de que provenía de ella. Aún así, su sonrisa se ensanchó aún más al leer la confirmación definitiva. Harry volvió a leer la carta y se detuvo en las palabras de Daphne sobre el baile de Navidad. Aunque ya estaba leyendo esas palabras por cuarta o quinta vez, su corazón empezó a latir un poco más rápido y una extraña sensación estalló en su estómago. Aprecié mucho más mi compañía en el baile de Navidad. La primera vez que Harry leyó esa frase, tuvo que corregirse las gafas para asegurarse de no malinterpretar lo que ella había escrito. Y aunque solo eran palabras escritas en un trozo de pergamino, lograron que se sonrojara un poco. Yo también lo agradecí, pensó. Al final del baile, Harry se quedó asombrado por lo diferente que resultó ser la experiencia de lo que esperaba. Harry no era tonto. Sabía que era gracias a su pareja que esa noche había sido memorable. Y aunque solo aprendió a bailar porque lo obligaron a participar en el baile, no diría que no se ocurría otro evento como ese. Eso, por supuesto, si pudiera asistir con Daphne. A Harry también le llevó un tiempo darse cuenta de que, desde el baile de Navidad, no había pensado ni un segundo en Cho ni había intentado captar su mirada en el gran comedor. Lentamente, se llevó la mano a los labios y tocó el lugar donde se encontraban los nudillos de Daphne. Si se concentraba lo suficiente, aún podía sentir sus dedos en su agarre y su piel cálida en sus labios. Aprecié mucho más mi compañía en el baile de Navidad, leyó de nuevo. Su sonrisa se ensanchó aún más. Tenía que admitir que su repentina alienación después de Navidad le dolía. Sin mencionar que todavía no había recibido una explicación de qué la había llevado a actuar así, excepto por algunos detalles que decían que tenía algo que ver con el baile. Pero esa única frase, Harry, que seguía sonriendo de oreja a oreja, saltó de la cama y corrió hacia su pequeño escritorio. Le tomó unos segundos sacar una pluma y un trozo de pergamino. Con la carta de Daphne frente a él, comenzó a escribir la respuesta. Daphne Greengrass rara vez se sentía como una tonta, pero no podía quitarse esa sensación de encima mientras releía una y otra vez el borrador de su carta. Y cada vez que lo leía, se arrepentía más y más de no haberlo destruido. O tal vez se arrepentía de haber enviado esa carta en primer lugar. No estaba segura. ¿Qué me pasa?, se gritó a sí misma, empujando aún más la cabeza contra la almohada. Bien hecho, Daphne. Has hecho un trabajo extraordinario.
Recordarle a Pottet todo lo que está mal o es doloroso en su vida es sin duda la mejor manera de ayudarlo con toda la mierda que le han arrojado. Solo cuando volvió a leer el borrador, lleno de más palabras tachadas de las que recordaba haber tachado, Daphne recordó lo que había dicho una vez sobre sus parientes. Puso los ojos en blanco ante su propia estupidez. Mencionar el torneo en casi todos los párrafos seguramente también le levantará el ánimo, se burlaba mentalmente su compañera de discusiones constante. Idiota, se burló Daphne de sí misma, rompiendo en diminutos pedazos el borrador de la carta. Los quemaría más tarde, tal vez al día siguiente, cuando tuviera acceso limpio a la chimenea. O tal vez aprovecharía el buen tiempo y quemaría los restos ofensivos de la carta en otro lugar. Perra de hielo, murmuró de nuevo, mirando al techo. Esas palabras tenían aún más sentido para ella en ese momento que cuando las dijo por primera vez la noche anterior. El sueño la eludió, a pesar de sus mejores esfuerzos por encontrarlo. Escribir esa carta le llevó la mayor parte de la noche anterior, y podía sentir el cansancio con bastante claridad. No estaba tomando control de ella lentamente, no. La tenía firmemente en sus garras, y sin embargo, no podía encontrar el consuelo que su cama estaba diseñada para proporcionar. Un suave golpecito en la ventana sacó a Daphne de su tortura mental autoimpuesta. Volvió a poner los ojos en blanco y giró la cabeza, dispuesta a matar a lo que fuera que causara el sonido ofensivo y se atreviera a hacer que su sueño fuera más difícil de lo que ya era. Sin embargo, su mirada más intensa desapareció de inmediato cuando vio un búho blanco parado en el alféizar de su ventana. El cansancio se evaporó casi instantáneamente de su cuerpo y mente cuando Daphne se puso de pie y caminó hacia el pájaro. El pájaro que sostenía un trozo de pergamino doblado en su pico. Aunque Daphne nunca había conocido a esa lechuza, no tuvo problemas para averiguar a quién pertenecía. Aquella lechuza blanca a veces hacía su aparición en el gran comedor. Sintió que sus labios se curvaban en una suave sonrisa mientras abría la ventana, permitiendo que el frío de la noche entrara en su habitación. Hola, le susurró suavemente al pájaro, mientras le ofrecía la mano. La mantuvo allí incluso después de que el pájaro dejara caer la carta frente a ella, lo que le permitió familiarizarse con ella. La sonrisa de Daphne se ensanchó ligeramente cuando vio que el búho inclinaba la cabeza hacia su palma abierta. Tú debes ser Edwig, murmuró, acariciando las plumas del pájaro debajo de su pico. El búho ululó levemente, aunque Daphne no estaba segura de si significaba agradecimiento o confirmación. ¿Tienes algo para mí? Una pregunta tonta, y Daphne lo sabía, considerando que la lechuza acababa de dejar caer una carta frente a ella. Edwig ululó de nuevo. Lo siento, pero no tengo nada para ti, Edwig, se disculpó, sin dejar de acariciar las plumas del pájaro. Sé que debes estar agotada, pero puedes volver en cuanto te apetezca. No creo que tenga nada para entregarte en un futuro próximo. Una vez más, Edwig ululó suavemente y extendió sus alas, saltando desde el alféizar de la ventana de Daphne. Continuó mirando al pequeño pájaro por un rato, observando cómo se convertía lentamente en un pequeño punto en el cielo nocturno. Después de unos segundos, el búho desapareció por completo de su vista, dejando a Daphne completamente sola con la carta en su mano. Hola suele funcionar bastante bien como saludo, para ser honesto. Bueno, el verano es definitivamente mucho más tranquilo para mí que el año escolar habitual. No voy a mentir. A veces se vuelve bastante aburrido, pero no debería quejarme, ¿no? Para ser sincero, no hay mucho que compartir. Ya te dije una vez que no me llevo muy bien con mis familiares y, en este momento, nos ignoramos mutuamente. Es una mejora en comparación con lo que solía ser, pero no es nada interesante. Supongo que fue culpa tanto del torneo como de mí. ¿Qué puedo decir? Alguien me dijo una vez que tengo un talento natural para atraer problemas. No te envidio. Estoy harta de ver a Malfoy después del primer día de cada año escolar, y tú estás obligada a encontrártelo todos los días. Uno diría que te mereces un descanso del hurón. ¿Y por qué tus padres se sienten obligados a visitarlos? Sinceramente, no sabía que existían esos bailes. Lamento que hayas tenido que pasar por todo esto. Espero que Blaise haya logrado mantenerte a salvo de, ya sabes. De ellos. Sinceramente, no tengo idea de cómo reaccionaré cuando vuelva a ver a todas esas personas. Sin embargo, me alegra saber que disfrutaste de mi compañía en el baile de Navidad. Yo también disfruté de la tuya. No sé qué decirte, excepto que lo siento por ti. Me dolió muchísimo cuando chasqueé los dedos esa noche. Y sí, los míos también estaban doblados hacia atrás. No es una vista agradable, para ser honesto.
Sin embargo, me alegro de que pudieras arreglarlos. Pero no tenemos prohibido usar magia fuera de Hogwarts. ¿No te meterás en problemas? Y no creo que hayas mencionado nada sobre lo que quieres hacer en el futuro. Sin embargo, me encantaría saber cuáles son tus planes profesionales. No, no me apetece darme otro chapuzón en el lago. Juro que no voy a volver a nadar allí. Y, para ser sincero, no me sentiría cómodo viendo esa copa todos los días en la sala común. Hay demasiados recuerdos relacionados con eso. Si hubiera querido saltar ese día, lo habría hecho. Sería un final estúpido para el niño que sobrevivió, ¿no? Y está bien, no me importa que compartas tus pensamientos conmigo. Para ser honesto, tu carta me ayudó a dejar de pensar en ciertas cosas. Y gracias. No solo por lo que has hecho por mí, sino también por estar ahí. Se siente bien poder hablar con alguien que sabe lo que pasó. Además, perdón por no responder antes, pero tenía algunas cosas que hacer aquí. Espero que me vuelvas a escribir. No miento cuando te digo que tu carta me ha ayudado. Espero poder ofrecerte una ayuda similar si la necesitas. Alfarero. La sonrisa de Daphne se ensanchó hasta el punto de que sus mejillas comenzaron a dolerle mientras leía la respuesta. Sus preocupaciones desaparecieron al instante y tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reírse un par de veces. Claro, la respuesta de Potter fue un poco más corta que su carta, pero aún así fue mucho más larga de lo que esperaba. Dado que él respondería en primer lugar, por supuesto. Regresó a la cama, se tapó con las sábanas y leyó la carta una y otra vez. Sacudió la cabeza ligeramente al notar algunas palabras tachadas y una pequeña mancha de tinta en la esquina del pergamino. Se podría decir que era un signo de descuido, pero también significaba que Potter había escrito exactamente lo que estaba pensando. Sin planificación previa, sin correcciones, solo las palabras honestas que usaría si estuvieran hablando en persona. Daphne recorrió con los dedos la firma del hombre y sintió que su sonrisa volvía a aparecer en su rostro. Por una fracción de segundo, pensó en sentarse y escribir otra carta de inmediato, pero su cuerpo finalmente se vio compensado por la falta de sueño de la noche anterior. En cambio, simplemente dobló la carta y la colocó debajo de su almohada. Su sonrisa nunca desapareció de sus labios, incluso cuando se quedó dormida. Capítulo 28. ¿Alguna vez me has oído empezar una conversación con un hola, Potter? Por cierto, tienes una lechuza muy bonita. Edwige, si no me equivoco. No, definitivamente no deberías quejarte por no estar en peligro mortal durante 2 meses. Y aunque nunca entenderé cómo alguien puede describir esta situación como aburrida, puedo ver un poco a un Gryffindor haciéndolo. Aún así, no tiene sentido para mí. En mi opinión, la vida pacífica no es aburrida. Por cierto, perdón por mencionar el torneo y a tus familiares. Sinceramente, se me olvidó lo que me contaste sobre ellos y me di cuenta demasiado tarde de que probablemente querrías olvidarte del torneo. Sé que yo lo haría si estuviera en tu lugar, así que no entraré más en detalles. Gracias. No tienes idea de lo molesto que puede llegar a ser a veces. Quiero decir que sí, hasta cierto punto, pero créeme, puede ser mucho peor de lo que estás acostumbrada. Impostor o no, debo admitir que lo que Modi le hizo a Malfoy fue bastante divertido. Quizás debería sacar 1 o 2 cosas de su libro. Estoy bastante segura de que me ayudaría a mantener a Luron en su lugar. Y lo siento, pero realmente no quiero explicar por qué mis padres sienten eso por los Malfoy. Supongo que te lo diré algún día, una vez que se arreglen algunas cosas. ¿En serio? No te pierdes mucho si no vas a esos bailes. Como ya he explicado antes, es solo por las apariencias y nada más. A veces, se tratan asuntos privados durante esos bailes, pero normalmente no son nada interesante. He odiado esos bailes desde que mis padres me llevaron allí por primera vez, aunque entiendo sus razones. Sí, la presencia de Blaise facilitó las cosas, aunque dudo que pudiera mantenerme a salvo, Potter. Quiero decir, ¿quiénes somos? Niños. Es cierto, solo nos faltan 2 años para ser adultos legales, pero aún no somos más que niños. Dudo que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo si esas personas decidieran hacer algo. Seamos realistas. Son mayores y tienen más experiencia que cualquiera de nosotros. Aún así, la presencia de Blaise nos dio a Astoria y a mí la oportunidad de pasar todo el baile con alguien que nos gusta. Todavía creo que es un milagro que hayas logrado escapar de ellos. Hablando de eso, ¿cómo exactamente terminaste en ese cementerio? Sé que dije que no volvería a mencionar el torneo, pero es algo que me sigue molestando.
¿Cómo logró Crouch sacarte de contrabando de Hogwarts? ¿Intentarías decir lo contrario, Potter? Bueno, tenía que probarlo. Como ya he dicho, no puedo dejar que nadie se me adelante en lo que se refiere a estudiar. Y sí, sé que la magia sin varita no está cubierta en Hogwarts. Sin embargo, oírte decir que practicaste magia sin varita un año antes de que hiciéramos nuestros timos simplemente me obligó a intentarlo. Afortunadamente, mi madre siempre insistió en que Astoria y yo aprendiéramos los encantamientos curativos básicos. Mis dedos todavía están un poco doloridos, pero nada que no desaparezca en un día o dos. Técnicamente, no se nos permite hacer magia fuera de Hogwarts. Sin embargo, muchas casas de familias de sangre pura están excluidas de la supervisión del ministerio en lo que respecta al uso de magia por parte de menores de edad. Por lo tanto, mientras no haga nada demasiado notorio, el ministerio no sabrá que toqué mi varita. Bueno, siempre he admirado a mis padres en lo que respecta a mis elecciones profesionales. Ya te he dicho que mi padre trabaja en el departamento de misterios del ministerio. Es un inefable. No estoy segura de si sabes lo que eso significa, pero si no lo sabes, déjame consolarte. Yo tampoco lo sé. Quiero decir, el título se explica por sí solo, ¿no? Y mi madre es una sanadora, como he mencionado. Sin embargo, ahora que lo pienso, sería un poco raro si trabajara en el mismo campo que ellos. Quiero decir, estoy segura de que mucha gente diría que obtuve el puesto solo por la influencia de mis padres, y no quiero eso. Quiero hacerme un nombre y no ser reconocida por quienes fueron mis antepasados. Entonces, ahora mismo, no tengo idea de qué quiero hacer cuando terminemos la escuela. Al menos todavía tengo 3 años para averiguarlo. ¿Y tú? ¿Has hecho algún plan para tu futuro? ¿Qué puedo decir? Siempre he sido una gran oyente, incluso en las cartas. Pero hablando en serio, me encantaría poder ayudar. No mentí cuando dije que no eres tan aburrida como Malfoy te hace parecer. Daphne. Una vez enviada la carta, la lechuza de su familia se convirtió en un pequeño punto en el cielo nocturno. Daphne se reclinó en su silla y cerró los ojos mientras dejaba que el vapor caliente del té llenara sus fosas nasales. No importaba lo cálido que pudiera ser un día de verano, una taza de té por la tarde o por la noche era algo que siempre disfrutaría. Daphne tomó un pequeño sorbo, sintiendo que el calor se extendía por su cuerpo y no pudo evitar suspirar de satisfacción. Confiando en sí misma para sostener la taza caliente con una sola mano, tomó la carta de Potter. Aunque Daphne la había leído tantas veces que ya la sabía de memoria, seguía volviendo a su carta. Y cada vez, sus ojos se detenían unos segundos en sus palabras sobre el baile de Navidad. ¿Intentarías decir lo contrario, Potter?, susurró en su mente lo mismo que había escrito en su carta. Daphne sintió otra agradable ola de calor surgiendo por su cuerpo. La disfrazó frente a sí misma como resultado del té caliente que estaba bebiendo. Su respuesta fue diferente a la de la primera carta que le escribió. En ese momento no había ningún borrador y no dudó en tachar algunas palabras que no le gustaban o que se volvían ilegibles. Ni siquiera unas pequeñas manchas de tinta la hicieron coger un nuevo pergamino cuando terminó. Por supuesto, todavía se sentía extraño escribir una carta tan larga. Daphne no era una extraña en lo que se refiere a correspondencia. Había estado intercambiando notas breves con Tracy y Blaise desde que eran niños, pero por lo general eran simples descripciones de cómo había ido su verano o planes sobre cuándo y dónde se encontrarían. Sin embargo, esta era la primera vez que Daphne le escribía a alguien fuera de su estrecho círculo de amigos más cercanos. Daphne tuvo que recordarse a sí misma varias veces mientras escribía esas 2 cartas que Potter ya no era un extraño para ella. Además, hablaron varias veces sobre asuntos mucho más serios que los que incluían en sus cartas. Y a pesar de lo mucho que solía creer que no haría amigos en Hogwarts, simplemente porque no sentía la necesidad de hacerlo, Blaise y Tracy ya eran suficientes para ella. Potter terminó convirtiéndose en su amigo. Al menos, eso era lo que ella consideraba que era. Y a juzgar por sus conversaciones, él también consideraba a Daphne su amiga. Daphne se arrepintió de no tener una chimenea en su habitación mientras miraba con enojo la última copia de El Profeta. Desafortunadamente, no había forma de que pudiera convencer a su padre de que la instalara, ya que no era necesaria. Las runas inscritas en las paredes de la mansión Greengrass aseguraban que la chimenea principal mantuviera todo el lugar agradablemente cálido. Y así, Daphne simplemente continuó fulminando con la mirada el artículo sobre Potter.
Tirar el periódico a la chimenea principal, muy probablemente, daría lugar a preguntas que Daphne no quería responder, e incinerarlo en su habitación alertaría a los elfos domésticos. Consideró contarle a Potter sobre el último artículo en el Profeta Diario, pero finalmente decidió no hacerlo. Daphne hizo una nota mental para decírselo algún día, una vez que sus heridas recientes comenzaran a sanar. No necesita saber la mierda que están escribiendo sobre él, justificó su decisión. Solo Merlín sabía por lo que estaba pasando el chico de Gryffindor durante los últimos días. Un repentino estallido rompió el silencio de su habitación, provocando que Daphne saltara ligeramente en su silla y casi dejara caer la taza que sostenía. Tipsy lamenta haberla asustado, señorita Daphne, dijo su elfo doméstico, inclinando la cabeza en señal de disculpa. Y Tipsy también lamenta haberla molestado tan tarde, pero el maestro Quirrell solicitó que la señorita Daphne lo acompañara a su estudio, explicó, tambaleándose sobre las puntas de sus pies. Está bien, Tipsy, respondió Daphne, recuperando la compostura. Se puso de pie y se aseguró rápidamente de no haber derramado algo de té sobre su camisón. Todavía no estaba durmiendo. ¿Te ha dicho papá lo que quiere? Tipsy se limitó a negar con la cabeza. Entonces, por favor, dile que bajaré en un minuto. Tipsy asintió con la cabeza con entusiasmo y desapareció con otro pop. Daphne suspiró profundamente, vaciando la taza de un trago antes de agarrar su bata de baño. Su padre o no se sentía lo suficientemente cómoda como para estar en presencia de un hombre solo en camisón. Por lo que sabía, él podía tener una visita, sin importar lo tarde que fuera. Daphne solo deseaba que este no fuera el caso. Se ató la bata de baño con fuerza sobre el estómago, se puso un par de pantuflas y salió de su habitación. La mansión Greengrass estaba en un silencio sepulcral mientras Daphne caminaba por el pasillo, pero no era nada nuevo para ella. En todo caso, disfrutaba más de la paz y la tranquilidad que ofrecía su casa, a diferencia de Hogwarts, donde era algo difícil de encontrar, especialmente desde que comenzó a pasar tanto tiempo con Potter. Daphne pasó junto a los retratos de sus antepasados, todos profundamente dormidos. Su madre estaba trabajando esa noche y no tenía dudas de que Tori ya estaba durmiendo en su cama. Joven o no, su enfermedad rara vez le permitía quedarse despierta hasta tarde, especialmente tan pronto después de regresar de Hogwarts. Esto solo consolidó la convicción de Daphne de que el aura del castillo era capaz, de alguna manera, de detener el avance de la maldición. Suspiró profundamente y pasó rápidamente por la puerta de su hermana. Al menos no estaba teniendo otro ataque y simplemente estaba cansada. Daphne bajó las escaleras y cruzó el salón principal, deteniéndose frente a la pesada puerta de madera. Llamó 2 veces. Si su padre estaba despierto a una hora tan tardía, solo podía significar que todavía estaba haciendo algo relacionado con su trabajo. Daphne ya había perdido la cuenta de cuántas veces, en su juventud, le habían dicho que siempre llamara antes de entrar en su estudio. Pasa, dijo su padre después de 1 minuto o 2. La pesada puerta de madera se abrió sola en cuanto Daphne tocó el picaporte, lo que le permitió entrar. La habitación entera, tal como Daphne esperaba, estaba llena de humo azul plateado que llenaba cada centímetro cúbico de la oficina de su padre. A pesar de haberse acostumbrado a su hábito con el paso de los años, Daphne todavía tosía un par de veces cuando el humo se le metía por la nariz y entraba en sus pulmones. Parpadeó 1 o 2 veces para protegerse los ojos del desagradable escozor. ¿Querías verme, padre?, dijo Daphne, acercándose al único escritorio en el que estaba sentado Quirrell. A cada paso que daba hacia él, la nube de humo se hacía cada vez más densa. De hecho, Daphne solo podía ver el contorno de la silueta de su padre. Por suerte, él era la única persona en el estudio. Escuchó a su padre fumando su pipa una vez más, añadiendo otra capa de humo a la habitación. Luego, el sonido de un cajón que se abría y cerraba llegó a los oídos de Daphne, confirmando sus pensamientos anteriores de que su padre estaba trabajando en algo relacionado con su trabajo. Sí, respondió finalmente. Una ventana detrás de él se abrió una fracción de segundo después de que Daphne notara que agitaba su varita de repente. Con otro rápido movimiento de su muñeca, todo el humo salió volando del estudio de Quirrell, desapareciendo en la noche. La ventana se cerró de inmediato cuando el aire se volvió claro de nuevo. Hay algo de lo que quería hablarte, Daphne, anunció su padre, fumando su pipa una vez más. Le hizo un gesto para que se sentara en el sillón vacío del lado opuesto del escritorio.
Para ser sincera, esperaba que sucediera mucho más rápido, respondió Daphne, levantando una ceja en un gesto de pregunta silenciosa mientras el humo comenzaba a llenar el estudio una vez más. ¿Qué sentido tenía ventilar la habitación? Déjame adivinar. Malfoy, creo que ahora es el heredero Malfoy, la interrumpió Kyrus. ¿Se quejó de mi comportamiento escandaloso durante el baile? Continuó, dibujando comillas en el aire. Entre otras cosas, respondió Kyrus, tomando un sorbo de un vaso que Daphne no había notado antes. También hay cosas que sucedieron durante el último año escolar, añadió. Lo admito, lo que he escuchado de Tor y griega. Otros es una historia bastante interesante, Daphne. Y debo decir que me sorprende no haber escuchado nada de ti. Por lo general, eres la primera en compartir cosas que consideras importantes. Estoy bastante segura de que todo lo que has oído es exagerado, respondió Daphne. ¿Has esperado a propósito a que mamá estuviera en el turno de noche para tener esta conversación, padre? Daphne no permitió que su rostro mostrara el placer que sintió al notar la reacción de su padre. Una breve mirada hacia un lado y un ligero temblor en la comisura derecha de sus labios significaron que su observación había sido acertada. Hace un año, solías llamarme papá y no padre, afirmó Kyrus, mientras volvía a fumar su pipa. Daphne sopló el humo que se dirigía hacia ella con la esperanza de dispersarlo antes de que volviera a asaltar sus pulmones. Hace un año, no tenías conversaciones con Lord Malfoy sobre mi futuro y el de su hijo, replicó Daphne de inmediato. El título formal de Lucius apenas logró abrirse paso a través de su garganta, dado lo que Potter le había contado sobre él. Y no las has cancelado, aunque no podría ser más clara, incluso si quisiera, sobre mis pensamientos sobre este asunto. Kyrus suspiró profundamente, parpadeando un par de veces. Conozco a Draco Malfoy, heredero Malfoy, la corrigió de nuevo. Hace casi 10 años, 4 de esos años los he pasado con él en la misma casa. Daphne volvió a ignorar la interrupción de su padre. Y es fácilmente una de las personas más repulsivas que conozco, padre. Creo que he compartido contigo mis pensamientos sobre su familia algunas veces en el pasado, y aún así, todavía estás negociando con Lord Malfoy. Me pregunto si siquiera me escuchaste, padre. Los ojos marrones de Kyrus se fijaron de repente en Daphne y sus labios se convirtieron en una fina línea. La joven se enderezó en la silla, haciendo todo lo posible por mantener la mirada de su padre. Durante los primeros 3 años de su educación en Hogwarts, Daphne creyó que no tendría que usar su máscara en la seguridad de su propia casa. Y, sin embargo, este ha sido el caso durante el último año, al menos en sus conversaciones con su padre. ¿No te escucho, hija? Preguntó Kyrus, entrecerrando los ojos mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. ¿No te escucho? Si ese fuera el caso, no te habría informado sobre mis negociaciones con Lord Malfoy. En cambio, recibirías un contrato firmado en tu 15º cumpleaños, tal como fue el caso con tu madre y conmigo. Así que te pido que te abstengas de lanzar acusaciones injustificadas. Y, sin embargo, esas negociaciones siguen en marcha, respondió Daphne después de aclararse la garganta. Parpadeó un par de veces para librarse del desagradable escozor de los ojos, aunque apenas había humo en la habitación. Creo que tú y mamá deseaban que mi matrimonio o el de Tori se pareciera al tuyo, que pudiéramos seguir una carrera después de Hogwarts. Que no nos convirtieran en trofeos para presumir en público y, si Lady Narcisa es una indicación, ese sería el caso si me casara con Malfoy, heredero Malfoy. Podría ser el heredero de Merlín y no me importaría nada, espetó Daphne. Malfoy no ha hecho nada para ganarse mi respeto durante todos los años que lo conozco, así que no veo motivo para preocuparme por su título. Bueno, deberías, suspiró Kyrus. Te guste o no, él es un heredero de su casa y ya recibió el anillo de heredero. Y no lo compares con su padre. No puedes saber cómo será dentro de, digamos, 5 años. 5 años, pensó Daphne con amargura. Perdóname, padre, pero puedo. He pasado 4 años en Slytherin con él, y es una copia al carbón de Lord Malfoy. ¿Quieres saber lo que dijo que me haría cuando se cumpliera el contrato? No quiero repetir esas palabras porque son realmente repugnantes, y apuesto a que no querrías oírlas de tu hija, pero las diré si es necesario. Daphne contuvo un suspiro de alivio al notar la mueca de incomodidad de Kyrus. Tal vez finalmente la escuchara, esperaba. Tal vez en tus tiempos, solía existir algún tipo de respeto hacia la prometida, pero si Malfoy es una indicación, claramente ya no existe. A Daphne no se le escapó que su padre no la corrigió en ese momento. ¿Y lo sabrías de primera mano? Preguntó, ladeando la cabeza.
He oído que el señor Potter no pudo apartar las manos de ti en el baile de Navidad. Daphne se burló en voz baja, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Solo entonces recordó que Kyrus también quería hablar de ello. Si puedo preguntar, ¿de quién lo escuchaste? ¿De los Malfoy? Daphne se inclinó hacia adelante en su silla de nuevo después de recibir un asentimiento de su padre. Entonces déjame decirte, padre, que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. ¿Quieres saber cómo era Potter en el baile? Era todo lo que Malfoy no sería. Ni una sola vez tuve que apartarle las manos de mí o reprenderlo por mirar lugares que no quería que mirara. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de algunos de mis compañeros de casa, incluido Malfoy. No, nunca he permitido que nadie me toque, agregó apresuradamente cuando notó que su padre comenzaba a decir algo. Pero vi hacia dónde me miraban. Y no tengo dudas de que si hubiera asistido al baile con Malfoy, por ejemplo, terminaría siendo arrastrada a un armario de escobas y no habría regresado al dormitorio y me habrían besado la mano. Además, si mis palabras no son suficientes, puedes preguntarle al profesor Snape sobre el baile. Él desprecia a Potter más que a nadie, y estoy bastante segura de que lo vigiló de cerca durante toda esa velada. Después, incluso se aseguró de comprobar si estaba bajo la influencia de alguna poción o hechizo. Y como no recibiste una carta suya, no creo que tenga que decir que no encontró ninguna. La ceja de Kyrus se levantó significativamente al escuchar las palabras de Daphne. Admito que no he oído esa parte, dijo después de unos segundos de silencio. Ya que estamos hablando de ti y del señor Potter, ¿serías tan amable de explicarme qué fue exactamente lo que llevó a los acontecimientos de la segunda prueba del torneo? Antes de la carta de Tori, no tenía idea de que tú y el señor Potter se conocieran. Entonces, ¿cómo exactamente te convertiste en alguien a quien él extrañaría mucho? No sabía que no se me permitía pasar tiempo con personas que no fueran de Slytherin, replicó Daphne, cruzando los brazos sobre el pecho. En cuanto a la segunda prueba, creo que deberías preguntarle a Potter. Después de todo, él me extrañaría muchísimo, no al revés. ¿Es él la razón por la que te opones tanto a casarte con Draco Malfoy? Preguntó Kyrus. Sus ojos parecían intentar abrirse paso a la fuerza en la mente de Daphne. La joven estaba inmensamente agradecida de que su padre pensara que era honorable no usar la legerdemancia con su familia. Dudaba seriamente que fuera tan afortunada si otro hombre fuera su padre. Tengo muchas razones y Potter no es una de ellas, respondió con severidad. Pero pensó que, sin duda, él había añadido una más. Te he dado algunas ahora mismo. Kyrus suspiró profundamente otra vez, recostándose en su silla. Se frotó los ojos antes de llevarse el vaso casi vacío a los labios. Un segundo después, soltó otra nube de humo de su boca. Solo quiero lo mejor para ti, Daphne. Espero que lo sepas, dijo en voz baja. Tu madre y yo encontramos la felicidad en un matrimonio concertado, aunque al principio no nos cayéramos bien. Entiendo tus razones, créeme, pero intenta verlo desde otra perspectiva. Entiendo que los Malfoy no son perfectos, pero, seamos sinceros, nadie lo es. Y, comparado con algunas familias que conozco, Lord Malfoy trata a su esposa con todo respeto. En público, comentó Daphne. Y no creo que respeto sea la palabra que yo usaría. ¿Has notado que Narcisa nunca habla en esos ridículos bailes a menos que se lo pidan específicamente? Como ya he dicho antes, la están exhibiendo como un trofeo y no quiero convertirme en un objeto para que alguien presuma de ella. Quiero lo que tú y mamá tienen. Un matrimonio feliz basado en el respeto y el amor mutuos, arreglado o no. Y estoy segura de que no obtendría eso de Draco Malfoy. Daphne, por favor, lo interrumpió ella, inclinándose hacia adelante en su silla. Papá. Los ojos de Kyrus se centraron en ella de nuevo, aunque su mirada era mucho más suave que la última vez. Si realmente querías decir que quieres lo mejor para mí, corta las negociaciones con los Malfoy. Sé que tú y Lord Malfoy ni siquiera sois amigos. Está claro como el día que sufres casi tanto como yo cada vez que los visitamos. Al menos, para mí está claro. Así que, por última vez, no me vendas a ellos, si no quieres perder a tu primogénito, añadió Daphne la última parte en un susurro apresurado. Realzando sus palabras con párpados que se movían rápidamente y un labio inferior ligeramente tembloroso, la chica de Slytherin sonrió victoriosa en su mente después de notar una expresión de dolor en el rostro de su padre. Kyrus se rió entre dientes sin humor, sacudiendo la cabeza.
Si quisiera venderte al mejor postor, como pareces creer, entonces el contrato con los Malfoy ya estaría firmado, Daphne, dijo en voz baja, dando otra calada a su pipa. Porque, francamente, ofrecieron una suma bastante considerable por ti. El dinero no es lo que me interesa, hija, levantó la mano para evitar que respondiera. Tienes razón. Lord Malfoy y yo no somos los mejores amigos, pero tampoco lo eran mis padres y los de tu madre. Y, sin embargo, fueron capaces de ver más allá de sus diferencias, persuadir a sus hijos y construir una especie de futuro optimista para sus nietos. Eso es lo que quiero lograr, Daphne. No me importa la dote ni nada de eso. Solo quiero asegurarme de que tus futuros hijos puedan tener la mejor vida posible. ¿Por qué no me permites pensar en eso por mí misma, padre? Preguntó Daphne, aunque no había acusación en su voz. En todo caso, su pregunta parecía ser genuina. Porque dudo que te molestes en investigar el árbol genealógico de alguien, respondió Quirrell de inmediato. No te mentiré, Daphne. Quiero que tanto tú como Tori os caséis con un sangre pura de una familia antigua y conocida. No sabía que te preocuparas tanto por la pureza de sangre, padre. ¿Desde cuándo, si se me permite la pregunta? Desde que vi por primera vez a mi hija menor al borde de la muerte a la edad de 6 años, susurró Quirrell con los dientes apretados, y Daphne estaba segura de haber notado que sus ojos se ponían vidriosos por una fracción de segundo. Su padre parpadeó rápidamente un par de veces. ¿Todavía no tienes hijos, Daphne? No puedes saber por lo que estamos pasando tu madre y yo cada vez que Tori sufre el ataque o cuando recibimos una carta tuya diciendo que sucedió en Hogwarts, dijo, tomando unas cuantas respiraciones para calmarse. Nuestra familia ha intentado muchas veces deshacerse de esa maldición de sangre, y cada intento trajo los mismos resultados. Los sanadores de San Mungo, sin faltarle el respeto a tu madre, no pueden hacer nada al respecto. Me intrigaste cuando dijiste que el ataque de Tori se volvió más esporádico en Hogwarts. Si la magia del castillo puede retrasar su enfermedad, entonces, tal vez, la sangre fuerte de una familia mágica fuerte pueda curarla por completo. Simplemente no quiero que mis futuros nietos sufran si hay una manera de prevenirlo. Corrígeme si me equivoco, padre, pero la pureza del linaje Greengrass se remonta a cientos de años, comentó Daphne, parpadeando para contener las lágrimas. Tori. Le desgarraba el corazón ver a su hermana menor sufrir de esa manera. ¿Qué tan difícil sería ver que sus futuros hijos sufrieran el mismo destino? Y, sin embargo, la maldición sigue activa. Puede que nuestra sangre sea pura, Daphne, pero los Greengrasses rara vez se casaban con brujas o magos prominentes, respondió Quirrell. No soy ingenuo. Sé que casarlos a ustedes dos con miembros de casas mágicamente poderosas no resolverá el problema de inmediato, pero tal vez, dentro de unas cuantas generaciones, podamos deshacernos de esa maldición de sangre. Quirrell se aclaró la garganta varias veces. Eres mi primogénita y tu anillo de heredero llegará en 2 semanas. Tienes que empezar a pensar no solo en tu familia actual, sino también en tu futura familia, Daphne. Esa es exactamente la razón por la que no tengo intención de casarme con el heredero Malfoy, susurró su título entre dientes. Entiendo sus razones, padre. De verdad que sí. Sin embargo, no dudo de que también hay otras familias prominentes que pueden ser consideradas. Si el dinero no es una preocupación para usted, como afirma, entonces no se limite solo a los Malfoy. Los Malfoy son los únicos, hasta ahora, que han mostrado interés en conectar su familia con la nuestra, Daphne, respondió Quirrell. Ahora mismo, no soy yo quien me limita, son los demás quienes me limitan a mí y a mis opciones. Hace tiempo que te conté cómo funciona. La familia del novio se acerca a la familia de la futura novia, no al revés. No somos mendigos, Daphne. Yo también creía que deseabas mantener a nuestra familia neutral, padre. O, al menos, no repetir las decisiones de tu tío abuelo, replicó ella. ¿Qué quieres decir? Hacerme la nuera de un mortífago no arrojaría una luz brillante sobre nuestra familia, ¿verdad? Quirrell entrecerró los ojos y examinó el rostro de Daphne. Lord Malfoy, dijo que estaba controlado por la maldición Imperius, lo interrumpió Daphne. He oído esa conmovedora historia, padre. Sin embargo, ¿la cree de verdad? No le hizo preguntarse ni una sola vez cómo es que nunca le dieron Veritaserum para respaldar sus afirmaciones. Dígame, padre, ¿cree que el Wizengamot le creyó a él o al contenido de la bóveda Malfoy? No tienes pruebas, Daphne. Pero conozco a alguien que ha escuchado con sus propios oídos la confesión de Lord Malfoy. Quirrell alzó una ceja. Déjame adivinar.
¿El señor Potter? El silencio fue la única respuesta que obtuvo. Estoy seguro de que sabes lo que el ministerio piensa de sus afirmaciones más recientes, ¿no? Decir que ya sabe quién está vivo es una afirmación descarada, por decirlo menos, Daphne. Pero ¿y si dice la verdad? No mencionó solo a Malfoy, padre. Mencionó muchos nombres que conozco personalmente de Slytherin y de esos bailes a los que asistimos. Quirrell sacudió la cabeza antes de que ella terminara de hablar. No lo creo, Daphne, dijo con severidad. A menos que el señor Potter pueda proporcionar pruebas irrefutables de sus afirmaciones, lo que ya haría si estuviera diciendo la verdad, no creeré nada de lo que diga sobre el regreso de ya sabe quién. Y tú tampoco deberías hacerlo, para ser honesta. Los tiempos de su reinado han terminado, y deberías estar agradecida de ser demasiado joven para saber lo que estaba sucediendo hace 14 años, Daphne. Tal vez, asintió con la cabeza. Pero no has visto ni oído a Potter cuando describía lo que sucedió después de la tercera prueba. Estoy segura de que ya te he dicho que tiene poco o ningún conocimiento de cómo funciona nuestro mundo, incluidos los asuntos familiares. No sería capaz de inventarse esas cosas así como así. Hablas de él como si lo conocieras bien, observó Quirrell. Lo he conocido durante los últimos meses, admitió Daphne. No veo qué podría ganar mintiendo sobre un asunto tan serio, padre. Merlín sabe que si hay una sola persona que no querría que quien tú sabes volviera, esa persona sería Potter. Según lo que me has dicho, no es alguien que perdone ni olvide. Daphne se inclinó hacia adelante en su asiento. Supongamos por un minuto que Potter dijera la verdad. Significaría que los mortífagos saben exactamente dónde vivimos y cómo llegar hasta nosotros sin ninguna dificultad. Y no puedes decir que no son una amenaza válida. El ataque en la Copa del Mundo del año pasado demuestra lo contrario, padre, añadió apresuradamente cuando notó que su padre quería objetar. Has dicho que te preocupas por el futuro de la familia Greengrass. Si quieres que nuestro linaje continúe, primero tienes que asegurarte de que tu familia actual viva, padre. Se inclinó sobre el escritorio, colocando su mano sobre la de su padre. Por favor, papá, considera lo que te he dicho. Todavía no hay nada decidido, respondió Quirrell tras unos segundos de silencio, acariciando suavemente la mano de Daphne con el pulgar. Y te aseguro que no estoy apresurándome, hija. Pero no voy a quemar puentes con todo el mundo solo por las palabras de un chico. Vuelve a la cama, Daphne. Necesito algo de tiempo para pensar. Daphne se levantó lentamente, solo parcialmente aliviada. La palabra todavía flotaba en el aire como una amenaza invisible. Si no quieres perder a tu primogénito, papá, no firmes el contrato con los Malfoy, repitió, mientras se dirigía hacia la puerta. Te informaré sobre mi decisión, suspiró Quirrell. Y Daphne, la llamó antes de que ella lograra salir de su estudio. Sobre tu relación con el señor Potter, no creas que no me di cuenta de que Celeste se fue de nuestra casa esta noche o hace 2 noches, agregó con una pequeña sonrisa que efectivamente borró la de Daphne. Buenas noches, padre, dijo, dándose la vuelta rápidamente. No le haría ningún bien que su padre notara el sutil enrojecimiento de sus mejillas.